Estamos al aire. Buenas tardes, queridos amigos. Cada uno de ustedes sean bienvenidos a esta transmisión en vivo que estamos realizando. Un respetuoso saludo para cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y servidor Patricio Torres, creador y administrador de Fisioapuntes y también de Patrick Physio Home, que son de hecho redes sociales que buscan la divulgación del conocimiento en relación al área de fisioterapia y kinesiología. En esta tarde tenemos el privilegio de compartir este espacio de reflexión, yo lo llamaría así, con el doctor Enrique Rodríguez González, él es del país de España. Brevemente, permítanme comentarles. El doctor Enrique Rodríguez González tiene un diplomado en fisioterapia por la Universidad de Castilla, es especialista en medicina tradicional china por la Fundación Europea de Medicina Tradicional, es licenciado en educación física por la Universidad Politécnica de Madrid y también tiene, de hecho, el doctorado en educación por la Universidad de Madrid. Y sobre todo, quiero recalcar, es una persona muy sencilla y amable, que de hecho son dos características que me llamó la atención. De hecho, Enrique, me sorprendió tu forma de ser cuando te contacté la primera vez que hablamos, tu bondad, tu sencillez con la que me hablaste. Siendo así, Enrique, bienvenido a esta tu casa, Fisioapuntes. Muchísimas gracias, Patricio, y lo primero que quiero es agradecerte esta oportunidad. Para mí es un honor y un placer conversar con todos ustedes. De siempre he tenido mucha vinculación a la fisioterapia y a la kinesiología con distintos países y ocasiones en Latinoamérica, por lo tanto yo estoy como en casa y nada, reiterarte mi agradecimiento por esta oportunidad. Gracias, Enrique. Gracias por tu predisposición y tu tiempo. Como tú me comentabas, eres docente de universidad y los docentes, hasta donde yo sé, tienen tiempo únicamente para comer y las actividades básicas de la vida diaria. Empecemos dialogando, por favor, directamente sobre el tema de la cuestión. Yo veo que es imperante o determinante, de hecho, clasificar terminología. Porque cuando hablamos de terapias alternativas, ¿verdad? Se nos viene a la mente, no sé, todo un bagaje cultural que ya tenemos establecido en relación a técnicas complementarias, las llamaría yo, incluyendo dentro de este campo, lo que vendría siendo la medicina china. Y como tú propones en tu libro, de hecho, que eso vamos a hablar más adelante, esto no es congruente, sino que son dos términos o dos o varios términos que de hecho ocupan su lugar de manera independiente. Enrique, por favor. Bueno, en primer lugar existe lo que todos conocemos como la medicina occidental o medicina clásica, basada en su metodología en el método científico positivista, en la investigación que se inició a partir del siglo XVIII-XIX con el método científico. Paralelamente a esa implementación de la medicina, con la cual yo creo que todos estamos muy relacionados, existen las medicinas tradicionales. Es decir, en todos los países del mundo hay una parte de atención a la salud que no se deriva de este método científico, sino que proviene de una práctica tradicional, pero que también tiene su eficacia y su eficacia, digamos, empírica. Es decir, funciona porque da resultado, porque en general cuando no da resultado a algo, pues se termina abandonando. Lo que se ha venido a denominar últimamente es la denominación de medicinas alternativas y complementarias. Es decir, en algunas ocasiones este tipo de prácticas tradicionales se practican en combinación con la medicina occidental. En ese caso sería una medicina complementaria y en otros casos incluso podría desarrollarse en determinados pacientes y situaciones como única práctica, con lo cual eso sería ya una medicina alternativa. En general, yo lo que creo que es más enriquecedor es la combinación de ambas prácticas de cara a mejorar la asistencia al paciente. En unos casos va a necesitar digamos, una práctica de la farmacología, de la cirugía, una práctica clásica, de medicina clásica, y en otros casos va a necesitar, o complementariamente a estas técnicas, pues otro tipo de técnicas como pueden ser las de la medicina tradicional china. Comprendo esto, Enrique. Y justamente ahí veo yo la cuestión, la confusión, porque cuando se habla de terapias alternativas, ¿verdad? Como tú bien mencionabas,
se tiende a generalizar toda la cuestión como si fuera una sola cosa, pero como tú Claro. bien lo comentas, ¿no? Son cuestiones diferentes, ¿ya? Perfecto. Entonces, de mi parte ha quedado claro. Las personas que nos están viendo en vivo también, si gustan, pueden ir haciendo las preguntas, ¿no? Para que Enrique nos pueda contestar. De mi parte ha quedado claro. Ahora, vamos con el siguiente punto, por favor, Enrique. Claro. ¿Cómo determinamos o a qué hacemos referencia cuando hablamos de la energía? ¿No? Porque ese es el tema, ¿verdad? Que tú manejas, la energía. Sí. Y nos adentraremos, por favor, un poquito más a una cuestión que leí en tu libro, cierta parte de tu libro, que dice la limitación funcional en relación a la energía. Y creo que esta es la parte que necesita una explicación bien congruente, porque yo sinceramente me pierdo un poquito en esto. Ejemplo, cuando tratamos una patología de base, X patología, qué sé yo, una tendinopatía, una fractura, no Sí. sé, siempre nos va a presentar una limitación funcional, ¿verdad? ¿No? En base a la patología que estamos tratando. Entonces, me parece bien interesante este enfoque que tú planteas al decir que la energía también nos limita funcionalmente. Esa sería mi pregunta, Enrique. No sé si me expresé bien. Sí. Sí, mira, como fisioterapeutas, como muy bien dices, nos orientamos a las limitaciones funcionales, es decir, somos expertos en el abordaje de las patologías. Conocemos muy bien, en el caso que tú acabas de poner, pues cuando hay una tendinopatía, conocemos la anatomía, la fisiopatología y cómo podemos recuperar la limitación funcional. Ese abordaje es perfecto, pero el tema energético lo que aborda es que esa patología no está aislada en el aire, pertenece y asienta en un individuo. Y ese individuo está dentro de un paradigma biopsicosocial. Y en ese sentido, su energía tiene mucho que ver con todo el proceso patológico. De tal manera que al enfoque, en el caso de la fisioterapia, del tratamiento y la limitación funcional, si abordamos además el mejor equilibrio posible en el paciente, siempre vamos a contribuir a que esa patología se desarrolle y se recupere mucho mejor. Es decir, de alguna manera había ahí un médico llamado Osler que me gusta mucho una frase que dice que es más importante conocer al paciente en el que asienta la patología que a la propia patología. Entonces, yo creo que es fundamental de manera sistemática proceder no solo en el tratamiento de la patología, que desde la fisioterapia la conocemos muy bien, sino conocer muy bien las características del paciente para poder abordar ese tratamiento de manera integral, pero integrativa de verdad, integral. Tratar al paciente y a su patología, digamos, de manera paralela y de manera global. Esa es un poco la idea. Perfecto, perfecto. Entonces, una cuestión más, me gustaría que argumentes un poquito más en relación a esto. Tú mencionaste el paradigma biopsicosocial, que de hecho, ¿no? Hoy en día se habla bastante del paradigma biopsicosocial. Y en relación a esto, ¿no? Tenemos el tratamiento integral del paciente. Yo soy docente de psicomotricidad, entonces te entiendo bien tu idea y me gusta, de hecho, ¿no? No se puede aislar al paciente. Asimismo, me parece interesante como tú planteas esta cuestión como una cuestión holística, ¿no? Es decir, analizamos la realidad desde diferentes puntos de vista, no solo una cuestión, ¿no? Que de hecho eso es lo que pasa a veces. Ahora, en relación a esto de la energía, ¿cómo? A ver, hasta donde yo tengo entendido, o tú me corriges, tal vez esté mal, ¿verdad? Sí. Ejemplo, cuando hablamos de energía, tenemos energía negativa, como se dice, ¿no? Particularmente, pero esto no es simplemente un decir, sino que tiene una base científica, fisiológica, en relación a los radicales libres, ¿no? Que son átomos negativos. Entonces, estamos cargados de esos átomos negativos y eso nos presentaría la limitación funcional, Enrique. ¿Es así o yo? Bueno, más que hablar de energías positivas y negativas, el concepto es que la energía es algo que fluye dentro del organismo. En el caso de la medicina tradicional china se denomina el chi y transcurre por unos trayectos que se denominan meridianos. El problema no es tanto energía positiva o negativa, sino que esa circulación energética no tenga ninguna traba, ningún impedimento y fluya a todo el organismo sin ningún problema. Cuando hay algún obstáculo, lo que la medicina china llama bloqueos energéticos, entonces lo que se produce es que una determinada zona recibe o la energía está bloqueada, no fluye con normalidad y eso a medio y a largo plazo
empieza a dar problemas. Eso es un poco el problema y la cuestión. No es tanto energía negativa, sino la circulación de la energía. Es muy importante señalar que para la medicina tradicional china, esa circulación de la energía tiene mucho que ver también con las emociones y la psicología del individuo, de tal manera que una gran parte de los problemas manifestados en el organismo tienen que ver con una mala gestión emocional, sea con determinadas, en ese sentido, la medicina tradicional china relaciona elementos viscerales y por lo tanto funcionales con diferentes emociones. Por ejemplo, alguien que tiene un problema de tristeza, de melancolía, si esa emoción, que es, no todas las emociones son normales, pero cuando están muy descompensadas y son muy predominantes, lo que ocurre por esa persona, por ejemplo, es que tiene afectación del pulmón y va a tener problemas respiratorios. Y dicho de otra manera, a cualquier paciente pulmonar habría que evaluar si en su patología tiene algo que ver la tristeza. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la patología hepática, que en la medicina tradicional china tiene mucho que ver también con los tendones, por ejemplo, pues está relacionada con la ira, con la frustración. Entonces, la idea es que aparte de abordar un tratamiento tendinoso o un tratamiento de fisioterapia respiratoria, podamos evaluar y tratar y equilibrar esa emoción en el paciente para que el sistema orgánico funcione mejor. Ahora sí, ahora sí. Entonces, ahora sí vamos ya, ¿no? Enfocándonos en cada una de las cuestiones. Cuando hablamos de lo que vendría siendo esta energía que tú propones, a varios colegas les cuesta comprender esto, ¿no? Porque lo ven como una cuestión mística, como tú mismo has mencionado. Y aprovechando esto que tú has dicho, quiero hacerte una pregunta un poco indiscreta, por así decir. De hecho, Lo ¿no? que tú quieras. En toda entrevista no hay que hablar de política, no hay que hablar de fútbol, no hay que hablar de religión, porque siempre es salir peleando. En cierta ocasión, obviamente yo jamás voy a decir el nombre de la secta o la religión, lo que sea, comentó alguien que, bueno, esto de la medicina china, la acupuntura, tiene una base teórica, filosófica, como tú bien lo manifiestas, en el taoísmo. Y de hecho, entonces, no se está de acuerdo porque sería una cuestión, no sé, por así decirlo, diabólica. No sé si alguna vez te tocó una paciente así, un colega así que piense de esta manera. Quería preguntarte indiscretamente eso, Enrique. Mira, yo para recibir un tratamiento de medicina tradicional china, de acupuntura, yo a nadie le pido que crea nada en absoluto. O sea, la medicina china, la acupuntura funciona exactamente igual que las técnicas de fisioterapia. Unas veces dan mejor resultado y otras veces dan peor resultado. En ningún caso se ejerce ningún tipo de influencia para que el paciente crea, ni se hace ningún tipo de, no sé, de protocolo en que haya que influir en el paciente en absoluto. Yo, además, es que en la práctica clínica voy mezclando unas técnicas y otras. Entonces, en ningún caso yo cuando voy a colocar 6 agujas, le digo al paciente ahora piense en algo taoísta, imagine, no, en absoluto. No hay ningún tipo de inducción especial para para tratar a un paciente con este tipo de técnicas, para nada. Gracias por satisfacer mi curiosidad, Enrique. Eh, Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu aporte a la fisioterapia desde tu campo de especialidad? De hecho, tienes, ¿no? La especialidad. Aquí en esta parte del mundo hay diplomados, luego viene la especialidad, la maestría y luego el doctorado. Entonces, por acá donde estamos, tener una maestría en fisioterapia es muy complicado porque primeramente no hay. Obviamente en otros países, Chile, Argentina, México, hasta donde yo sé, hay las maestrías, pero por acá, por donde nosotros nos encontramos en Bolivia, encontrar una maestría, una especialidad, hay esto, vámonos, directo, nos centramos de lleno. Entonces, desde tu área, desde tu especialidad, ¿cómo aportas tú a la fisioterapia? Vale. Aclaro que mi formación en medicina tradicional china es una formación privada que duró 4 años, que yo creo que tiene categoría y es muy seria, pero no tiene un reconocimiento oficial, digamos, en España. La acupuntura, a día de hoy en España, no está regulada. Entonces, alguien puede estudiar acupuntura, como estudia yo, medicina tradicional china, 4 años, o hay cursos mucho más cortos. Dicho esto,
En cuanto a mi aportación es mi experiencia. Yo me formé como fisioterapeuta, empecé a trabajar con las técnicas de fisioterapia, pero bueno, siempre tenía la sensación, sobre todo con los pacientes con dolores crónicos o de larga duración, como que más o menos a un corto plazo podía ayudar o resolver el problema, pero luego volvían con el mismo problema un tiempo después. Entonces empecé a preguntarme, bueno, ¿qué puedo hacer para que realmente el paciente pueda gestionar mejor el problema que tiene y bueno, darle una mejor solución? Y en ese sentido, bueno, pues por razones, por casualidades de la vida, di con la medicina tradicional china, me empezó a interesar y entonces lo que me di cuenta, o la aportación es, esto poco que comentábamos. Yo siempre pienso que es como si mi cerebro terapéutico, como terapeuta, estuviera en dos hemisferios. La parte fisiológica y la parte biomecánica corresponde a a mi lóbulo izquierdo, al racional, que es con el que trabajo, y en paralelo trabajo con mi hemisferio derecho, que tiene mucho más que ver con un conocimiento un poco más intuitivo, aunque también la medicina china, desde luego, es absolutamente racional, pero más intuitivo y más abordando la situación, por ejemplo, eso, psicológica, social del paciente, intentando ayudarle desde otro punto de vista. De tal manera que la potencia de lo que yo he vivido es la integración. En ningún caso hay ningún tipo de competencia ni competitividad entre una terapia y otra, sino la fuerza y la potencia está justamente en complementar una y otra de manera individualizada y momento a momento en cada paciente. Hay pacientes a quien solo trato con fisioterapia, hay pacientes a quien solo puedo tratar con acupuntura, pero en un 90% diría que trato de una manera y de otra complementaria. De alguna manera, lo que me permite es abordar de manera mucho más integral toda la problemática del paciente y equilibrarlo. Esa es un poco la idea y el aporte. Exacto, se comprende, Enrique. Bien, vamos, luego ya están comenzando a venir las preguntas. Estás, ¿no?, en la disposición de responder una que otra pregunta, ¿verdad? Sí, no las veo, pero la que tú me digas, yo encantado de... Listo. Bueno, igual como te dije, este es un live que estamos haciendo. Y también a Sí. mí me cuesta un poquito, ¿no?, gestionar todo esto. Nosotros estudiamos para ser fisioterapeutas y esto a mí me cuesta. Jime Murillo, un saludo, dice, ¿cuál es la explicación de la energía de la que habla, pero fisiológicamente, ¿no? O sea, y volvemos a lo que yo preguntaba, sin tocar la teoría de la medicina china? Qué interesante pregunta, Enrique. Vale. La pregunta es interesante, pero me limita muy a propósito. Es decir, bueno, la energía, como concepto, la energía está claro que no está inventada en la medicina tradicional, sino la energía es la capacidad de elaborar un trabajo y por lo tanto la energía es algo de lo que... Y la bioenergética no es nada oriental, es perfectamente occidental. Para que se cumpla una función celular tiene que haber una función energética. Los principios inmediatos, glúcidos, lípidos, prótidos, son energía. Cuando se descomponen dentro de la célula generan energía. O sea, en ese sentido, me parece que es más un problema conceptual que un término de realidad. La energía es lo que posibilita el funcionamiento del cuerpo humano, sin más. Entonces, esa energía que de hecho existe, es cierto que la medicina tradicional china tiene un concepto propio cuya circulación, lo que estamos diciendo, y cuya vinculación por áreas, por meridianos, etcétera, tiene su realidad. Lo que pasa que, ¿cómo diría? Yo creo que son conceptos paralelos. Como me dices explicación de la energía, si lo quieres en términos occidentales, te digo que la energía es lo que permite el funcionamiento fisiológico de cada órgano. Si la energía del aparato cardiovascular no funciona convenientemente, vamos a tener un problema cardíaco, ¿no? Ya, no, sí, parece que Entonces, quiero decir, te pusimos un yo me poquito en parece que jaque, no me pero parece, está bien. o sea, no me parece una contradicción, me parecen dos modos de verlo diferente, pero no me parece contradictorio en absoluto. O sea, jugamos con las energías. Cuando tú aplicas calor a un paciente, ¿no estás aumentando la energía de ese paciente en esa zona? Pregunto.
energía Ya, muy térmica. bien, muy bien, muy bien. De hecho, No sé si... como tú mismo mencionabas, eh, sí, ¿no? Hay diferentes puntos de vista y esto es lo bueno de hacer estos programas, ¿no? Donde hay Ujú, disensión, como mencionábamos anteriormente, hay mucho más enriquecimiento teórico en la disensión que en la concesión. ¿No? Entonces ujú. ahí el espectador y nosotros mismos, ¿no? Yo mismo voy sacando las conclusiones en relación a esto. De mi parte sí ha quedado claro. Una preguntita más, por favor, Claro. Enrique, y luego nos lanzamos a lo que tenemos programado. Esta le estaba leyendo esta pregunta, no la entendí muy bien. Dice, ¿qué podemos, Lauren Mercado, perdón, un respetuoso Sí. saludo, dice, ¿qué podemos saber en cuanto a la energía en pacientes neurológicos, teniendo en cuenta que estos mismos necesitan de motivación? Así dice la pregunta, Enrique. Vale, mira, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el sistema nervioso tiene que ver con dos esferas orgánicas. En principio tiene que ver con la esfera del riñón y también con la esfera del hígado. Es decir, trabajando la circulación energética tanto en el hígado como en el riñón, podemos mejorar el sistema neurológico. Luego, por supuesto, todos los tratamientos, pero eso tanto en fisioterapia como en medicina tradicional china, son absolutamente individualizados. Por lo tanto, hablar en general, yo estoy diciendo una generalidad de cuál es la vinculación desde la fisiología de la medicina tradicional china con el sistema neurológico. Dicho esto, algo muy importante de la pregunta de Lauren Mercado es el tema de la motivación y es otro elemento fundamental que no he nombrado hasta ahora, es que la fisioterapia energética integrativa, un elemento de base fundamental es el acompañamiento y la comunicación entre el terapeuta, el fisioterapeuta y el paciente. Es decir, cualquier tratamiento, pero es cierto que en el caso de pacientes neurológicos quizás sería mucho más importante, hay que potenciar muchísimo esa relación, hay que potenciar la escucha, hay que potenciar la empatía y hay que potenciar el acompañamiento, la motivación del paciente del fisioterapeuta hacia el paciente. Y eso es algo que sumamos a todas las técnicas que podamos hacer de fisioterapia neurológica, trabajando con Bobat, con Boita, con Brunstrom, con la técnica que elijamos, trabajando en paralelo con la acupuntura, trabajando con la craniopuntura, que en el caso de la fisioterapia, del tratamiento de medicina tradicional china en neurología funciona muy bien, la craniopuntura, pero siempre eh, trabajando de manera muy cercana al paciente, con escucha, con motivación. Eso tiene que ser algo también muy importante y que desde la fisioterapia energética integrativa consideramos esencial y que hay que desarrollar en los fisioterapeutas. Esas capacidades de comunicación y de empatía. Claro que sí, Enrique. Damos una pausita, más luego volvemos con las preguntas. Retomamos entonces esta charla que estamos teniendo, Enrique, que de hecho me parece por demás interesante. ¿Cómo surge esta iniciativa de integrar, como tú lo llamas, a la Uh -huh. fisioterapia, lo que vendría siendo en este caso, y de manera específica, recalcamos, la medicina china? Antes de que me respondas, todo profesional, todo fisioterapeuta se enamora de una técnica, ya sea del área neurológica, del área dermatofuncional, traumatológica, pediátrica, etcétera. Y asumo que tú estás enamorado de esto de la medicina china. ¿Cómo lo integras? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo ves tú, por favor, Enrique? Bueno, mi experiencia en fisioterapia sobre todo ha ido vinculada a patologías del aparato locomotor. Yo actualmente, por ejemplo, estoy trabajando en la sanidad pública en un centro de salud, donde, abro paréntesis, por cierto, no aplico técnicas de medicina tradicional china, al ser un centro público en el cual, digamos, los protocolos están consensuados. Pero en mi práctica privada, por así decir, durante muchos años he combinado el tratamiento, sobre todo, digo, de pacientes de aparato locomotor. Y es el área en la que yo más he trabajado, fisioterapia deportiva, y en ese sentido he podido aplicar, como digo, combinar las técnicas de fisioterapia habituales con las técnicas de medicina tradicional china. Algo muy importante es que esta no es una propuesta cerrada. Yo aplico más medicina tradicional china, pero está abierta a la aplicación de otras posibles terapias que el fisioterapeuta pueda conocer. Y lo que sí es cierto es que lo que sí se pretende es que ya en el diagnóstico se combine el diagnóstico de fisioterapia,
El diagnóstico médico, que ya viene primero, el diagnóstico de fisioterapia y el diagnóstico de medicina tradicional china, de tal manera que tratemos la funcionalidad del paciente con la fisioterapia y desde el punto de vista de la medicina tradicional china, lo que llaman la diferenciación de síndromes. Cada paciente tiene unos distintos desequilibrios que tienen un protocolo de diagnóstico y paralelamente a esa diferenciación de síndromes tratamos el problema fisioterápico. De tal manera que aunamos desde el diagnóstico el diagnóstico integrativo para llegar después a un tratamiento integrativo. Y eso es lo que da fuerza, creo, a esta combinación. Quiero decir que la fisioterapia integrativa no es un invento mío en absoluto. O sea, hay cientos y miles de fisioterapeutas que a su modo y manera individual aplican en su práctica diaria esto. En España, en Latinoamérica, yo un poco lo que he hecho es como compartir mi experiencia y de alguna manera ordenarla, pero no es algo que yo haya inventado, ni mucho menos. Como tú bien comentabas, me decías, no, no soy el abanderado de las terapias alternativas. Un poquito hablemos del diagnóstico cinético funcional, que bueno, por estos lados se lo conoce así como diagnóstico cinético funcional, diagnóstico kinésico fisioterapéutico, que de hecho, ¿no? Se diferencia amplia y claramente del diagnóstico médico. Ahora, al tú integrar un diagnóstico en relación a medicina china dentro del diagnóstico cinético funcional, ¿lo integras juntamente, lo das por separado? ¿Cómo sería este diagnóstico, Enrique? Muy, muy interesante la pregunta. Va totalmente integrado. Por ejemplo, en la anamnesis, quizá en fisioterapia nos referimos más al sistema afectado. Si estamos tratando aparato locomotor, las preguntas van a ir dirigidas específicamente al aparato locomotor, casi todo. En cambio, en medicina tradicional china, como nos interesa el equilibrio del individuo, siempre vamos a hacer preguntas referidas a todos los sistemas. Entonces, aunque venga un paciente con un problema crónico de espalda, le vamos a preguntar si tiene síntomas respiratorios, si tiene síntomas cómo duerme, etcétera, etcétera. ¿No? Incluso nos vamos a interesar también por el modo en que come, etcétera. Eso en cuanto a la anamnesis, vamos a ampliarla mucho. Y la medicina tradicional china tiene dos técnicas de diagnóstico muy importantes. Una es el diagnóstico a través de la inspección de la lengua, que nos da muchísima información sobre la situación del paciente, y otro es la toma del pulso, que también no es una toma del pulso, no es solo para medir la frecuencia cardíaca, sino es una toma de pulso que nos va a dar un montón de datos cuantitativos también de cuál es la situación del paciente, que como digo, que hay que abordar esa situación del paciente y a la vez cuál es el síntoma predominante y lo que queremos solucionar funcionalmente mediante el tratamiento de fisioterapia. Pero en el diagnóstico, a todo el diagnóstico, digamos, de fisioterapia se suma una anamnesis mucho más profunda, la inspección de la lengua y la toma de pulso. Eso es lo más característico y lo que sumamos al diagnóstico de fisioterapia. Qué interesante, qué interesante. Nunca había escuchado eso. Yo pensé que sabía algo, pero me doy cuenta que me falta mucho. Entonces, en ese caso, cuando integramos este diagnóstico que tú hablas de medicina china, lo integramos al diagnóstico cinético funcional, tenemos más signos, más síntomas, a eso haces referencia, tenemos más signos y síntomas, y luego de eso, en base a esos signos y síntomas que hemos sacado, que hemos planteado, nos proponemos el esquema de tratamiento. ¿Es así, Enrique? Efectivamente. Yo luego tendré un síndrome para tratar de medicina tradicional china con las técnicas de medicina tradicional china y un diagnóstico de fisioterapia, que es el que todos conocemos y compartimos, y lo trataré de manera paralela. Lo que es muy importante ahí es cuál es la situación del paciente. Si es más aguda, quizá me voy a dirigir más al tratamiento de fisioterapia, pero cuando tienes un paciente con un dolor de larga duración, pues a lo mejor voy a centrarme más en ver por qué tiene esa situación, por qué se repite esa situación y voy a dirigirme más al tratamiento de la raíz. En medicina tradicional china se habla del tratamiento en paralelo a un jardinero, el tratamiento de la raíz y de las ramas de la planta. Si en un árbol tenemos un problema con las ramas o con las flores, si nunca nos planteamos cómo están las raíces, el problema es que nunca vamos a terminar de sanar la planta. Entonces hay que combinar el tratamiento de los síntomas, que serían las ramas y las hojas y las flores, con el tratamiento de la raíz, que es realmente el que nos va a permitir a largo plazo solucionar el problema del paciente.
Claro que sí, claro que sí. Volvamos a las preguntas de nuestros amigos que nos siguen en directo, si tú me lo permites, Enrique. Un Sí, saludo para Inés Bravo, dice, ¿habría algún tipo de interacción o modificación de estas energías? Lo que de hecho quería preguntarte, al utilizar equipos de aplicación de electricidad, repito la pregunta, sí, ¿habría algún tipo de interacción o modificación de estas energías al utilizar equipos de aplicación de electricidad, Enrique? muy, muy interesante la pregunta, Inés. Esa es una de las vinculaciones quizás de la fisioterapia que yo encuentro muchísimas con la medicina tradicional china. Mira, una vez que el diagnóstico, la diferenciación de síndromes está hecha en medicina china, hay un montón de técnicas con las cuales podemos tratar. Podemos tratar simplemente con acupuntura, podemos tratar con moxibustión, que es aplicación de calor en los distintos puntos de acupuntura, y podemos tratar, por ejemplo, mediante electroacupuntura, en la cual lo que generamos es una corriente de baja intensidad aplicada a la aguja de acupuntura, la electroacupuntura. ¿De acuerdo? También se pueden aplicar otras técnicas. Hay un masaje específico que se llama masaje tuina. Existe el Qigong o el Qigong, que es digamos una gimnasia que también tiende al tratamiento de los síndromes y, por supuesto, el tratamiento mediante una nutrición correcta. Existe la fitoterapia, que es la suplementación con determinadas materias vegetales para la mejora de ese síndrome. Es decir, que es todo el tratamiento en medicina tradicional china tiene muchísimas posibilidades que van mucho más allá de la acupuntura, pero una de ellas, efectivamente, es la electroacupuntura, que utiliza equipos de electroterapia como los que conocemos. Ya, muy bien, Enrique, gracias. Ahora sí, luego hay otra pregunta más, la vamos a dejar para un ratito más después. Eh, Evidencia escrita, plasmada, editada y difundida en relación a en este caso, ¿no? Medicina china. Leía un artículo interesante que me mandaste de 8.000, si no me equivoco, 8.000 artículos científicos en relación, o que avalan, ¿no? La medicina china. Estos artículos, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Son del primer cuartil, del segundo cuartil, del tercer cuartil? Porque de hecho, ¿no? Como tú eres doctor, tú debes saber más que yo de esto, hay niveles, ¿no? De publicación Sí. de artículos científicos, ¿no? Los del primer cuartil, de hecho, son revistas indexadas, revistas doxas, si no me equivoco. Luego vienen los del tercer cuartil y los del cuarto cuartil, y luego los que nosotros mismos nos hacemos y nos publicamos por ahí, ¿no? Coméntanos sobre ese punto, por favor, Enrique. Vale, este punto también es muy, muy importante. Yo creo que es de los centrales de la charla, ¿no? Quizá de lo que todos los que están oyendo pueden esperar como más interesante. Y yo lo que les pido es simplemente, yo te he pasado una búsqueda sencilla que he hecho un rato antes de esta charla, simplemente con la base de datos PubMed, que yo creo que todos conocemos, y que simplemente buceen un poco a partir de términos relacionados con la acupuntura, como puede ser acupuncture, simplemente, o te he mandado también de acupuncture and pain, qué investigación hay sobre acupuntura y dolor. La cuestión es que, efectivamente, claro, hay artículos, por supuesto, habrá muchos artículos que dirán que no se demuestra esa evidencia, etcétera. Pero son tantos miles de artículos que es evidente que muchos de ellos sí demuestran y cada vez más, y la investigación en acupuntura además está creciendo cada vez más, que demuestran parcialmente, siempre quizá con limitaciones, como el resto de técnicas que estamos empleando en fisioterapia, sobre el uso de la acupuntura. Es decir, a día de hoy, y por favor, si alguien lo duda, que no me crea y entre directamente en PubMed y bucee y examine, por ejemplo, la cantidad de metaanálisis y de revisiones sistemáticas que hay sobre distintos temas de acupuntura. Te he adjuntado una sobre dolor, pero hay muchísimas sobre, no sé, por ejemplo, asistencia al parto. O sea, está muy demostrado que en el momento del parto, el contar con un acupuntor genera un parto mucho más fluido, que vaya más rápido, que la paciente necesite menos medicación, etcétera, etcétera. Y eso está muy documentado. Es decir, que la acupuntura a día de hoy tiene muchísima evidencia, con lo cual yo creo que es muy... Esta parte de decir, bueno, yo estas técnicas son alternativas y no tienen evidencia científica, yo creo que eso está sobrepasado. A día de hoy está desmentido, pero lamentablemente, y no sé muy bien por qué,
muchos fisioterapeutas y mucha gente en los medios de comunicación sigue hablando de la acupuntura como una técnica que solo tiene efecto placebo. Y bueno, está demostrado que tiene algo más que el efecto placebo. Tú mencionas algo bien interesante, el efecto placebo. Eh, Como tú bien mencionas, existe, de hecho, no solo en el punto de la acupuntura o el tema de la acupuntura, el poder sistematizar y hacer una revisión congruente de lo que vendrían siendo los artículos científicos. Generalmente un artículo científico, no sé, está basado en una tesis de licenciatura, maestría, doctorado, qué sé yo, o en un trabajo previo de campo, ¿no? Que ha hecho el fisioterapeuta, el investigador. Y aquí yo quisiera argumentar un poquito más y a lo que tú has dicho. No sé cómo sea donde tú estás, sin embargo, por esta parte del mundo, y de hecho, no generalizo, pero eh, hay muchos colegas que le falta, de hecho, esta revisión sistemática en relación a saber diferenciar entre el alcance de una investigación, entre una descripción, entre un análisis y un diagnóstico de metacampo, ¿no? Entonces, ejemplo, si hay, no sé, una investigación que se ha hecho en un estudio de caso, eso es una cuestión que no se puede generalizar para todo el mundo. Me ha servido a mí en mi área y eso yo lo comparto con mis compañeros y tal vez lo compartiré en otro lugar del mundo, pero no aseguro que de hecho va a ser los mismos resultados. En relación al tema que tú hablas, Enrique, existen estudios que sean de esa amplitud a la que hago referencia, donde digamos, la acupuntura está comprobada, pero no como un estudio de caso, sino como algo global, general, que me sirve aquí, me sirve en la China, me sirve en Japón, en Bolivia y en todo el mundo. Cuéntame un poquito más de eso, por favor, Enrique. Claro, muy bien. Como tú estás diciendo, hay distintos niveles de evidencia y cuando yo de todos los artículos que estoy hablando, por supuesto, de ensayos clínicos aleatorizados, es decir, ensayos clínicos a doble ciego, que además en la acupuntura es muy fácil hacer un doble ciego, porque cosa que en otras técnicas de fisioterapia es complicado, pero en la acupuntura es muy fácil porque tú puedes hacer punción en los puntos exactos de acupuntura donde se supone que tiene la evidencia y tú puedes pinchar a otro paciente el mismo número de agujas, pero en otras zonas. Es decir, que en ese caso, si al primer grupo de pacientes a los que les has pinchado efectivamente los puntos de la acupuntura mejoran significativamente más que al otro grupo de pacientes donde mejora menos, evidentemente eso significa que el tratamiento con punción en los puntos exactos del protocolo tiene eficacia. Y en ese sentido hay muchos estudios, ya no solo, por supuesto, estudios de ensayos clínicos aleatorizados e incluso, ya sabes que las revisiones sistemáticas son una revisión sobre distintos ensayos clínicos aleatorizados y los metaanálisis son revisión de varias revisiones sistemáticas, los metaanálisis. Entonces, bueno, todo eso en la acupuntura ya está hecho desde hace muchos años. Se sigue trabajando, por supuesto. La investigación tiene que ser siempre tiene que seguir avanzando, pero a día de hoy desde luego tiene muchísima más evidencia científica publicada que yo diría que gran parte de las técnicas que usamos en fisioterapia. Mira, esa declaración que tú la has hecho. Y Me gusta además, esa de verdad, si seguridad. genero dudas, porque yo puedo ser interesado, lo que pido es que quien tenga dudas entre en PubMed y lo decida por él mismo. Ahí nadie puede engañar ahí. Muy bien, muy bien. De hecho, yo sé, no es que sí, lo sé, pero yo quería que tú lo digas, que tú lo manifiestes. Vamos con una preguntita más de nuestros amigos. Ya estamos ya llegando casi a la parte final. Dice, de hecho, sí somos energía. Aquí hay alguien que apoya lo que tú comentas y que de hecho, ¿no? Ya está respaldado en base a la cuestión científica. Podemos manipular nuestra propia energía y tratar también de mejorar nuestras patologías. ¿Es posible? ¿Se entendió la pregunta, Enrique? Sí, sí, perfectamente. Bueno, esa es la base. Eso es justo el fundamento y la base de la medicina tradicional china. Lo que intenta es mejorar la circulación energética y que en ese sentido todo el funcionamiento orgánico sea lo más perfecto posible. Algo muy importante que me gustaría recalcar es que la fisioterapia energética integrativa, si bien es efectiva para el tratamiento de dolencias en cualquier especialidad, porque se acompaña el tratamiento de fisioterapia, sí es cierto que tiene una vocación muy hacia la prevención y el mantenimiento de la salud. Es decir,
de alguna manera lo que se intenta es no esperar a que el paciente tenga una sintomatología desarrollada muy evidente, sino tratar de dar diferentes indicaciones y está muy preocupada y muy sistemáticamente preocupada del mantenimiento de la salud del individuo, de tal manera que aborda no solo técnicas de medicina tradicional china y la fisioterapia, sino hay un gran interés porque un fisioterapeuta, según este concepto, esté formado en técnicas de meditación y mindfulness, que creo que es algo que todos fisioterapeutas y pacientes deberíamos implementar de manera diaria, muy interesada en la alimentación del individuo como un elemento básico de mantenimiento de la salud, muy interesante la gestión emocional y en tener un equilibrio mental y emocional correcto, muy interesante incluso el contacto social y afectivo, es decir, se preocupa por todo el individuo para que pueda, en lo posible, mantener su estado de salud. Los chinos decían que cuando tratar una enfermedad, cuando ya ésta se presenta, es como empezar a cavar un pozo cuando uno tiene sed. Es decir, se preocupaban y se preocupan mucho en su concepto del mantenimiento de la salud. De hecho, imagínense lo que este concepto implicaría en la medicina occidental, en la medicina antigua china, al médico se le pagaba cuando tú estabas sano y él era el encargado de mantener tu estado equilibrado. Y entonces tú le pagabas. Si enfermabas, dejabas de pagar al médico. De tal manera que todo el interés del médico era que tú no enfermaras y él estaba muy preocupado para que tú no enfermaras y cumplieras, hicieras ejercicio, hacieras tus ejercicios respiratorios, comieras de manera correcta y estuvieras lo más equilibrado posible, porque si enfermabas, él dejaba de cobrar. Imagínense lo que significaría en medicina occidental si lo que llamamos sistemas de salud, que yo creo que son más sistemas de enfermedad, se ocuparan de verdad y de manera profunda y se invirtiera todo el dinero en mantener nuestra salud en lugar de esperar en los hospitales a que nos pongamos enfermos y a partir de ahí iniciar los tratamientos. Eso sí sería un cambio de paradigma, Eso es que si el totalmente, paciente esté totalmente. sano te pague y si no está sano no te paga. Y ahí ya no habría ni evidencia científica, sino una evidencia económica, ¿no? Qué interesante lo que tú comentas, Enrique. Mira, el tiempo se está ya terminando, estamos a breves Muy bien. minutos de concluir. Saludos de Argentina, nos están enviando unos saludos de Argentina, les agradecemos. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo live, porque es amplio esto, es toda una Sí. ciencia, no solo hablamos de técnicas, hablamos de una ciencia. Tú has escrito un libro, Enrique, donde de hecho, ¿no? Recopilas toda esta información, no únicamente basada en la experiencia, sino también en relación a esta evidencia científica que tú estás manifestando. ¿Dónde podemos, cuál es tu contacto? ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Háblanos brevemente de tu libro, Enrique. Sí. Bueno, el libro yo lo publiqué en julio del año pasado, es de la editorial Mandala y se sirve a todo el mundo a través de esta editorial Mandala. Se llama Fisioterapia Energética Integrativa. Bueno, lo tengo aquí. Es este librito y nada, se puede servir, ya digo, a todo el mundo y tanto en papel, como lo tengo aquí, como electrónico. Y nada, pues si están interesados, yo encantadísimo de que lo conozcan. Yo, la idea de la fisioterapia energética integrativa es una idea que he lanzado, que comparto y nada más. A partir de ahí, el interés que genere ya no depende de mí. Los taoístas dicen, hablando de taoísmo, que uno tiene que intervenir en algo y no esperar ningún resultado, dejarlo ahí y nada más. Y en esas estoy, sin más. Gracias, Enrique. A mí me ha parecido esto como una interpelación, como cuando a Lutero, ¿no? Le llaman y le dice, venga, retráctese. Y él dice, ¿de qué me voy a retractar? De todo lo que he dicho, de alguna cosa en específico, porque he dicho muchas cosas y muchas cosas de las que he dicho ustedes también están de acuerdo. Entonces, como tú bien mencionaste, yo he aprendido mucho, me lo he pasado bien. Sin embargo, el objetivo es que esto alcance a más personas, que cree ese ánimo de la discrepancia para poder analizar desde un punto de vista Por objetivo supuesto. todas las cuestiones, Enrique. Por supuesto. Sí, sí, yo Eh, encantado de resolver cuestiones y, por supuesto, yo sé que esto a mucha gente le puede no gustar y estoy abierto, por supuesto, a debatir. Yo no me creo
ni más listo que nadie, y encantado de conversar con quien le apetezca, vaya, sin ningún problema. Tenemos que hacer un segundo live, esto, Cuando tú Enrique. quieras. Una última cuestión. Hay varios de Sí. mis estudiantes que están aquí visitándonos de un instituto, de la universidad donde trabajo, y no solo de donde yo estoy, ¿no? Aquí nos hablan desde Chile, Argentina y otros países. Enrique, un consejo, por favor, con tus años de experiencia para los fisioterapeutas en formación. Pues yo, desde mi experiencia, que ya tengo una edad, yo lo que les recomiendo, sobre todo, es que se apasionen por la fisioterapia, que se apasionen por los pacientes y que brinden todo su amor y su dedicación a los pacientes. Que siempre que tengan un paciente delante, siempre de manera sistemática, consideren que es como si fuera un familiar o como si fuera el paciente más, no sé, más el futbolista mejor del mundo que lo tienen delante. Ese es cada uno de los pacientes que tengan ustedes. Y les aseguro que con pasión, con empatía y con escucha se llega muy lejos. Luego, por supuesto, hay que tener conocimientos y hay que formarse, pero la base es el contacto humano y el humanismo. Yo creo que eso es para mí, si tuviera que dar uno, daría ese consejo, lo importante del humanismo y del trato y la atención al paciente. Queridos amigos, esto ha sido nuestro live en vivo. Esta es su casa. Enrique Fisio Apuntes es tu casa cuando gustes. Ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias, encantado.